En esta ocasión les presento mi proyecto, que es básicamente calcular el área y el volumen de un cono. Así también le hemos agregado, ¿verdad?, para que nos diga cuál es el radio que nosotros ingresamos y cuál es la altura, que son como que los elementos básicos que vamos a utilizar para las fórmulas que utilizaremos para calcular el área y el volumen. Entonces vamos a trabajar esto estructurado, así que vamos en esa clase. En esa clase es donde tenemos nuestro constructor, ¿verdad? Básicamente aquí tenemos dos variables que son las que vamos a utilizar, ¿verdad? Que son la altura y el radio. Entonces las inicializamos y creamos nuestro constructor. ¿Cuál es el objetivo de nuestro constructor? Básicamente el objetivo del constructor es inicializar este objeto. Ese objeto se llama igual que nuestra clase, ¿verdad? Que nuestra clase cono. Aquí podemos ver que tenemos dos constructores. Y sí, verdaderamente se pueden tener dos constructores en la misma clase, solo que con diferentes parámetros. Aquí vemos que el primer constructor tiene un parámetro y el segundo no, ¿verdad? Más adelante vamos a utilizar ese parámetro que va a ser radio inicial. Entonces, ahora una vez que ya hemos creado nuestro constructor, procedemos a crear nuestros métodos. Aquí tenemos dos tipos distintos de métodos. El primero, que es el método getter, y el segundo, que es el método setter. Entonces, el primer método es de tipo función. ¿Por qué? Porque la devolución del dato se expresa por medio de la palabra reservada return. Entonces ese método que tenemos acá es de tipo función. ¿Verdad? Eso es un método. Un método es algo que nos devuelve algo. Ahora bien, tenemos el siguiente método, que es un método de tipo procedimiento. Lo vemos así porque también trae esa palabra reservada, que es void. Son métodos que se realizan operaciones sin devolver ningún valor. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no nos va a devolver ningún valor. Entonces, igual manera para la altura tenemos, ¿verdad?, método tipo get y método tipo set, ¿verdad?, que de igual manera son de tipo función, y ese método de tipo procedimiento. Pero ¿qué en sí que es un método? Un método en Java es un trozo de código donde va la lógica. Y podemos ver, ¿verdad?, que en este trozo de código, en este método, tenemos la lógica de nuestro programa, la lógica de qué queremos que realice. Por ejemplo, para el área tenemos o evaluamos esto: radio inicial. Es lo que yo les decía que más adelante lo íbamos a utilizar. Aquí, si radio inicial es igual o radio inicial es menor que 0, nos va a devolver 0, ¿verdad?, obviamente. Entonces, pero si esto no se cumple, venimos y decimos que área es esto: pi por altura por radio más pi por radio al cuadrado. Esa va a ser nuestra fórmula de área. Entonces, si esto no se cumple, nos va a devolver esto, nos va a devolver área. De igual manera, vamos a hacer el mismo procedimiento para calcular el volumen, pero el volumen es distinta a la fórmula.
Aquí vemos, ¿verdad?, que pi por altura por radio al cuadrado sobre 3. Ahora, una vez que ya tenemos, como quien dice, enfrascada nuestra lógica por métodos, nos vamos a nuestra clase, ¿verdad?, nuestra clase principal. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí vamos a mandar a llamar a nuestro objeto. Entonces, cono es nuestro objeto, ¿verdad? Vamos a inicializarlo con new cono. Eso es una palabra reservada. Y aquí es donde vamos a introducir nuestros valores, ¿verdad? El radio y la altura. Ahora solo pasamos a imprimir nuestra sentencia, ¿verdad? Ya sabemos, system.out.println más nuestro objeto y mandamos a llamar nuestros métodos. Aquí mandamos a llamar radio, altura, área y volumen. Vamos a correrlo. Bien, aquí ya se ejecutó nuestro programa y vemos, ¿verdad?, que el radio de nuestro cono es 4. Aquí podemos ver que es 4 y nuestra altura va a ser 10. Nuestra altura es 10 y calculamos el área de cono, que el área de cono es 175.29. Igual el volumen es 167.55.